Bueno, bájale, ahora es un poquitico le bajas, Salicito, por eso. Ya pedí mucho. Ok. Bueno, nosotros venimos aquí a la iglesia para entretenernos, para pasarla bueno, para para que nuestra conciencia esté limpia de todo lo que hicimos el fin de semana. Bueno, menos mal que nadie dijo amén. Estamos aquí para hacer lo que dice Santiago 1:22, que es ¿qué? Vamos a repetir todos. No se contenten, otra vez, después de mí. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Amén. Ok. La idea cuando uno viene a la iglesia no es únicamente a pasar un rato en la presencia del Señor, que es algo fundamental, sino también a aprender algo para llevarlo a la práctica. No hacemos nada simplemente viniendo acá sin aprender algo para que la mejor manera de aprenderlo es cuando uno lo practica. Aquí, ¿quién sabe manejar un vehículo? ¿Listo? ¿Cómo es que usted se considera entre los niveles beginner? ¿Cómo se dice? Es que mi inglés no me permite. Principiante, gracias. Medio o profesional, usted digamos en qué nivel, de 0 siendo el que comienza a 10 el máximo, dígame con sus manos, porque si no empezamos de 0 a 10, ¿cuál es su nivel? 1, 10, allá ahí necesitaron 3 manos, 15, 5, uy. Tiene que darme el número super. ¿Sí o no? En estos días, ayer llevé a mi esposa, más bien, voy a empezar así. Hace como un mes tuve la oportunidad de ir no es ninguna propaganda, es una de esas carreras de karts que hay, carros eléctricos. Entonces nos llevaron allá, estuve allá y entonces éramos más o menos 6 personas las que estábamos compitiendo, ¿cierto? ¿Ustedes de qué creen que quedé yo? ¿De 1 o de sexto? Sexto, primero, gracias por la confianza. Obviamente gané, porque es que si usted maneja en Bogotá, maneja en cualquier. Bueno, el caso es que llevé a mi esposa, ¿cierto? Y la llevé y entonces le dije, mire, aquí es, y entonces yo estoy emocionado mostrándole, y entonces ella se emociona de verme a mí emocionado, ¿no? ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque la única manera de que uno haga las cosas bien es cuando uno las practica, ¿sí? Si una persona quiere ser profesional en algo, tiene que empezar desde pequeño, por ejemplo, jugando fútbol, básquetbol, lo que sea. Pero en la medida que lo practique, es la manera que usted va a ser experto en algo, ¿sí? Hay personas que dicen que si usted le da más o menos unas 3 a 5 horas a la semana por 3 años a un tema, usted se vuelve experto en ese tema. Y póngase a pensar en eso. Usted se pone yo he encontrado personas que saben mucho sobre el Titanic, por ejemplo, el barco que se hundió hace más de 100 años. Y entonces las personas que le dedican tiempo a eso son expertos y ellos saben exactamente cómo fue, qué pasó, todo al respecto porque le dedican tiempo y se vuelven expertos. Ahora, la Biblia dice que el secreto de la vida aquí es conocer al Señor Jesucristo. Es el secreto de la vida acá. Entonces, ¿por qué no nos volvemos expertos en eso si vamos a pasar la eternidad con Él? Amén. Cada vez que vengamos aquí, la expectativa es precisamente que el Señor nos enseñe algo para seguir caminando con Él. Amén. Voy a empezar esta noche con una historia que encontré y que me pareció lindísima. Resulta que una historia real, en el 2011, en Carolina del Norte llegó un hombre en sus 50, 60 casi a un hospital con un problema cardiorrespiratorio. Lo atendió una enfermera joven, muy amable, muy atenta, lo llevó tranquilo porque el hombre venía muy nervioso. Y bueno, ya cuando él se repuso y todo, entonces llega y le pregunta él a ella que de dónde es. Y ella le dice, yo no sé de dónde soy porque desde muy bebé a mí me adoptaron. Y entonces ella llega y le dice, bueno, ¿y de qué? Y entonces él llegó y dijo, más o menos, ¿cuánto hace que fue eso? Ella le dijo el tiempo y el hombre se quedó callado. Y entonces ella llega y después de un tiempo le dice, es que yo fui bombero hace mucho tiempo en esa ciudad
y hace 30 años yo rescaté a una bebé de un edificio que se estaba incendiando. Y yo me acuerdo todavía como si fuera ayer que la recogí con su cobijita rosadita, ella estaba casi muerta, la llevé, la entregué, la llevamos al hospital, la resucitaron y todo eso, y de ahí yo no supe más. La muchacha empezó a llorar, llega y dice, pues esa bebé era yo, porque yo estaba en esa ciudad cuando pasó esa situación. Entonces, es increíble ver que el Señor tiene un propósito con cada cosa. ¿Quién se iba a imaginar que este bombero iba a salvar a la mujer, que iba a ser la enfermera que le salvara la vida 30 años después? ¿Sí? 30 años después. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, nos encontramos con una persona, nos encontramos con otra en diferentes momentos de nuestra vida que tienen todas un propósito. Amén. Y entonces, esta noche les voy a compartir un tema que hemos titulado Los hilos invisibles de Dios. Los hilos invisibles de Dios. Amén. Y vamos a orar para empezar. Si usted está ahí, por favor, cierre sus ojos. Vamos a empezar para orar. Amén. Dice, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos alrededor tuyo, Señor. Papito Dios, de no haber sido por tu misericordia y amor infinitos para con nosotros, no sé dónde estaríamos, Señor. Pero tú has extendido todos los días, Padre Santo, tu amor para con nosotros, para darnos un techo, darnos una familia, darnos un plato de comida, Señor, para bendecirnos de muchas maneras, Papito Dios, que de repente lo tenemos por sentado y no damos gracias. Pero hoy va a ser diferente porque hoy agradecemos todos y cada uno de esos hermosos y grandes detalles que tienes para con nosotros en este bendito país, Señor. Y te pido, Padre Santo, que hablas a través de tu bendita palabra, Señor, y que hoy salgamos no solamente cambiados, sino determinados a hacer lo que tú nos enseñas en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor por esto que nos va a enseñar hoy. Amén. Y entonces vamos a estar viendo una historia que está en Hechos capítulo 10. No voy a leer los versículos, los voy a llevar a través de la historia. Y en esta historia habla de un hombre que se llamaba Pedro, que si ustedes bien recuerdan era uno de los 12 apóstoles. Digamos que el más lanzado cuando el Señor preguntaba algo, era el que estaba más pendiente de estar cerca del Señor. Y un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Sí? Aquí las que están embarazadas o quieren tener niños ya saben nombres para los hijos. Entonces, ¿quién era Cornelio? Usted en los primeros versos del capítulo 10 dice que Cornelio era un centurión. ¿Qué es un centurión? Era un militar romano. Entonces ya nos pone en contexto, un militar romano. ¿Qué era además? Era devoto del Señor. Eso no era común. No era común encontrar porque realmente las personas que creían en el Señor, ¿quiénes eran? Los israelitas, los judíos, los que estaban en el pueblo del Señor, ¿cierto? Cuando ellos empezaron a predicar, hubo más personas fuera del pueblo del Señor que empezaron a creer y a caminar con Dios. Y este centurión llamado Cornelio fue uno de ellos. Dice que era devoto del Señor. Ahora, en esa época no era como ahorita que tenemos acceso a la información, sino que era por historias. Entonces llegaba alguien allá y decía, mira, el Señor Jesús fue un hombre que murió, resucitó al tercer día, esto fue lo que nos enseñaba, y no tenían la Biblia como en este momento la tenemos nosotros, sino que iban contando lo que se iban acordando. No, yo me acuerdo que en un momento el Señor llegó y había una mujer que estaba 12 años enferma y el Señor llegó, ella llegó y lo tocó y se sanó. Y entonces esa era la manera en que la gente conocía del Señor. Entonces, Cornelio, con todas esas historias que le llegaban, dice que él era devoto del Señor, o sea que él creía en Jesús. Lo segundo que dice es que no solamente él, sino su familia. Entonces imagínense ese milagro tan grande porque los romanos tenían muchos dioses, ellos tenían muchas creencias, pero este hombre al escuchar solamente la historia de Jesús, creía en Jesús. Lo otro que era que hacía muchas obras para bendecir al pueblo de Israel. Entonces él daba ofrendas, como enseñaba mi esposa, no era pegar el dinero, sino que ofrendaba para que se construyeran sinagogas, para que se construyeran cosas, para bendecir al pueblo de Israel. Porque él entendía que a través del pueblo de Israel llegó el Señor Jesús y por lo tanto quería bendecir a ese pueblo. ¿Sí? Y además
tenía una costumbre que no era común en los centuriones. Era que oraba al Señor. Oraba al Señor. O sea, no le habían presentado al Señor, digamos, de una manera intensa como lo tuvieron los discípulos. Sin embargo, por lo que él escuchaba, lo impactó, creyó y el hombre oraba al Señor. Imagínese eso, un milagro o muchos milagros al mismo tiempo. Ese era el centurión romano. Yo quiero que ahorita cuando estamos viendo la historia, a mí me gusta mucho cuando yo estoy leyendo la Biblia y meditándola, imaginarme lo que está pasando. Entonces, imagínese un centurión romano con un soldado, un hombre militar bien vestido que está siempre dispuesto y todo eso, y de repente cree en el Señor y él ora al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estando en eso, dice que se le apareció un ángel, ¿sí? Y me llama la atención porque dice que se le apareció el ángel. Y entonces, ¿cómo es la actitud, si ustedes se acuerdan, de las personas que se les aparecía un ángel en el Antiguo y el Nuevo Testamento? O sea, si a usted se le aparece un ángel del Señor, ¿usted qué haría? ¿Qué hubo? Puñito. ¿Qué haría uno? Uno de ver esa majestad y ese ser tan impresionantemente grande, fuerte, poderoso, porque dice que un ángel en una noche mató a 150,000 en el Antiguo Testamento, perdón, que otro ángel cuando Eliseo lo fueron a buscar un ejército, dice que un solo ángel los dejó ciegos a todos. O sea, imagínense el poder. Y entonces dice que se apareció el ángel y dice que estaba asustado, pero me llamó la atención algo y es que dice, pero lo miraba a los ojos. Impresionante, ¿no? Yo no me atrevería, honestamente yo me tiro al piso para que... Pero él dice que lo miraba a los ojos con temblor. O sea, tenía una seguridad ese hombre en quien había creído y por eso lo miraba allí. Y entonces dice que le respondió con temor, pero mirando los ojos, y le dice, ¿qué quieres? Le preguntó al ángel. O sea, se puso a las órdenes del ángel. Y nosotros hemos visto que una de las cosas que el Señor siempre anhela de nosotros los seres humanos es que le obedezcamos. Y aquí este militar sabía que estaba frente a un ángel, seguramente por su oración, porque el Señor se lo colocó como convicción en su alma, y entonces dijo, ¿qué quieres? Se puso a sus órdenes. Y un militar cuando se pone a las órdenes de alguien es porque lo va a hacer. Amén. Entonces el Señor había recibido sus sacrificios como un olor fragante. Y esta primera escena, este primer punto que estamos viendo, quiero que lo vean como perfume a sus pies. Perfume a sus pies. Llega y le dice el Señor, ¿qué quieres? El ángel, el Cornelio le pregunta al ángel, ¿qué quieres? Y entonces llega y le dice el ángel, tus sacrificios han subido hasta la misma presencia del Señor. Impresionante, ¿no? ¿Qué ha hecho usted en lo oculto o no en lo oculto, en el secreto, sin que nadie sepa que usted ha hecho un sacrificio para bendecir a una persona? Un sacrificio para bendecir al Señor. Y usted no se lo ha dicho a nadie, pero el Señor sí sabe. Eso se llama, como decía mi esposa, argumentos a favor. ¿Sí? Dice que había recibido muchos sacrificios y eso era un olor fragante al Señor. Era un olor que él decía que bueno. Y me acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra y entonces llegó y lo invitaron a cenar y de repente llegó una mujer, cogió un perfume, le rompió el perfume en los pies al Señor y ahí se desata ese olor tan hermoso en toda la habitación, pero para los pies del Señor. Y dice que ella lloraba y con sus cabellos secaba en los pies del Señor. ¿Sí? Ahora, honestamente, ¿a usted no le ha pasado que de repente cuando usted llega a un sitio y alguien se quita los zapatos no es el mejor olor? Y usted tiene que disimular. Uy, abramos la puerta porque es que está haciendo como calor, está en invierno. ¿Sí? Yo digo, no, es que... Una vez, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre, y no está aquí, yo sé qué es, pero yo me acuerdo que mis hijos tuvieron compañeritos del colegio y todo eso, entonces había unos compañeritos que ellos no tenían, o sea, les faltaba como lecciones de aseo. Y entonces en esas no utilizaban, pues los muchachos creciendo y todo eso, pues ellos no se dan cuenta que empiezan olores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos olores debajo de los brazos, ¿cierto? Y entonces yo me acuerdo que iban a la iglesia y esos niños al lado y uno llegaban y uno, wow, Señor, sentía uno la unción.
Y entonces yo le decía a mis hijos, díganles un día de estos que estén ahí en el colegio que vamos a comprar un desodorante. Una cosa así, como para que ellos entiendan, ¿no? Yo no sé qué pasó, pero al fin ellos entendieron y todo. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando sube ese olor fragante, el buen olor, sube ese olor fragante para el Señor es una gran bendición, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, entre esposos, ¿sí? Cuando llegan y se colocan las esposas, se arreglan, entonces se colocan ese perfume y uno llega y llega del trabajo y las abraza y todo eso, y es un olor fragante para uno y viceversa, ¿no? Uno también tiene que poner de su parte, ¿no? Y eso es bueno porque el olor, yo no sé aquí todos, pero sobre todo son sensibles a los olores, y usted llegando del trabajo y todo eso con un mal olor, la mujer dice, uy, no, chao, porque pues no me quiero acercar. Ahora imagínese para el Señor, ¿y cuál es el olor que es fragante para el Señor? Lo que uno le da a Él. Entonces, era un olor fragante, y entonces el Señor le respondió a todas las alabanzas que Cornelio le había dado. Vamos a leer Hechos 11:14, dice, el responsable de Isaac. Entonces, Hechos 11:14 dice, Él le traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor a Cornelio? ¿Me ayudas ahí con fulanito de tal? Por favor, gracias. Entonces, le estaba diciendo a él, cuando Pedro le estaba diciendo en el siguiente capítulo a los demás que por qué se atrevió a ir a un hogar de una persona no judía. O sea, para ponerlos en contexto, los judíos no podían ir a una casa que no fuera de su mismo pueblo porque eso era horrible para ellos. Era una abominación, o sea, ellos solo compartían con su pueblo. Y entonces ir y hacer todo lo que vamos a ver que hizo Pedro en esa casa era todavía peor. Y Pedro les está explicando, es que cuando yo fui, el Señor le dijo a Cornelio, Pedro, le va a traer un mensaje para que sean salvos usted y su familia. Ahora, todos estamos aquí sabiendo como hijos de Dios que el Señor va a venir pronto, que vamos a estar con Él y todo eso. Sin embargo, en el mundo también estamos viendo que pasan guerras, rumores de guerra, bueno, todo ese tipo de cosas, y entonces muchas veces uno empieza a pensar apocalípticamente, ¿no? Bueno, y si se va toda la luz, y si no sé qué, entonces empieza uno a prepararse para eso, ¿cierto? Prepararse para un potencial peligro. Y entonces, imagínense que están todos ellos o todos nosotros frente a ese potencial peligro y alguien nos dice, mire, yo conozco la manera de que seamos salvos, digamos físicamente hablando. Todo el mundo va a decir, bueno, ¿cómo hago yo para estar salvo, para estar seguro? En el caso de nuestro Señor, no es una salvación física porque la salvación del Señor va más allá de la salvación física, que es la eterna. Y entonces, cuando Cornelio había escuchado todo sobre Jesús, él quería saber más y le dice el Señor, bueno, ahora te voy a decir que una persona va a venir para que sea salvo tú y tu casa. Pues él dice, no, yo hago lo que sea para traerlo. Y eso fue lo que hizo. Y dice que envió a un soldado y 2 siervos. Y si envía a un soldado a buscar a Pedro es porque el soldado también creía. Lo mismo que los siervos. ¿Sí me hago entender? O sea, Cornelio había impregnado de la fe a todos los que estaban alrededor. Yo me pregunto, ¿será que uno tiene esa fe y ese amor por Jesús como Cornelio? ¿Que lo que uno cree lo impregna? Empezando por la familia. Entonces yo le digo a mi esposa, a mis hijos, a las personas que están alrededor, al punto de que si llega algún momento yo puedo enviar a un soldado y 2 siervos a buscar a alguien porque es tanta mi fe que ellos también creen. Entonces, en Salmo 51:17 dice, hablando de los sacrificios, el sacrificio que le agrada es un espíritu quebrantado, tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y aquí es importante entender que el corazón de Cornelio era así. Era un corazón quebrantado delante del Señor y por eso Cornelio había hallado gracia delante de Dios. Cuando yo me presento delante de Dios, ¿cómo lo hago? ¿De verdad con humillación, con humildad o en 5 minutos para salir rápido porque tengo que hacer algo? Porque uno debe tomarse el tiempo. ¿Cómo conquistamos los que somos casados a nuestra esposa?
Pasando tiempo, espero que pasando tiempo, ¿cierto? Le toca a uno invertir tiempo, dinero, recursos. O dígame aquí la primera esposa que no haya recibido de sus esposos. Ah, bueno. Perdón, muchachos, por exponerlo así por si acaso. Cornelio tenía un corazón constantemente que se acercaba al Señor para humillarse delante de Él a causa de su pecado. Y Cornelio tenía un corazón de adorador. En Juan 4:23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Todo el mundo estaba acostumbrado a ir a un sitio para adorar al Señor y está bien. Nosotros por eso nos reunimos aquí cada semana para adorarle como iglesia, pero no para ahí. Dice el Señor cuando le estaba diciendo a la samaritana que él era el mismo Dios, le estaba diciendo, va a llegar el momento en donde no solamente en templo, sino en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo es que yo le debo adorar al Señor? Todo el tiempo, en mi lugar secreto, en mi casa, en mi carro, donde quiera que vaya, porque eso es lo que busca el Señor. Un corazón que adora al Señor es sensible a su voz, lo escucha y le sirve. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida al rescate por muchos. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que cuando Él vino acá, vino a servir. ¿Y qué hacía Cornelio? Él era militar y estaba sujeto a órdenes y Él servía. Pero me llama la atención que si Él servía, no solamente como militar, sino en la familia, eso también enamoró a su familia de Jesús, porque veían cómo Él había cambiado. Las personas que más poder tienen de demostrar el amor de Dios son las que cambian y sirven a los demás. Vamos a empezar por la pareja. Cuando uno cambia y le empieza a servir a la esposa o viceversa, es en donde se demuestra que realmente yo tuve un encuentro con el Señor y estoy haciendo las cosas a su manera. ¿Sí? Nuestros pastores en Zipaquirá, los pastores Garzón, nos cuentan de que ellos estaban a punto de separarse después de 7 años de matrimonio porque pasaron por muchas situaciones y conoció él al Señor. Y cuando él conoció al Señor fue radical y determinante en decir, sigo al Señor y me aparto de todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Y eso le mostró a su esposa que realmente esta vez sí estaba cambiando para bien. Y hoy son pastores de una ciudad con una iglesia grande de bendición, porque él se determinó a seguir al Señor y le demostró a su esposa a través de él el amor del Señor. Amén. Un aplauso al Señor también por esos testimonios que nos muestran que el amor del Señor no tiene límites. Entonces el Señor valora esa obediencia que tenía Cornelio. No voy a leerlos, pero en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice que el Señor realmente le agrada más que yo sea obediente antes que haga un sacrificio. Entonces Cornelio tenía estas características. Primero, era un hombre que adoraba a Dios. ¿Sí? Segundo, servía. Y lo tercero, era un hombre que estaba obedeciendo al Señor en todas las cosas. Si no, usted imagínese que Cornelio no hubiera obedecido al Señor. Que se le presenta al ángel y le dice, vaya y busque a Pedro para que le diga cómo va a ser salvo usted y su familia. Y él dijera, no, tal vez no, eso me estoy imaginando esto. Él fue obediente, completamente obediente a lo que el Señor le decía. Amén. Vamos a cambiar la escena. Entonces dejamos ahí a Cornelio que se encuentra con un ángel y envía a 3 personas por un hombre que no conocía. ¿Sí? Y vamos al verso 9 también del capítulo 10. Y esta escena vamos a mostrarla como romper el molde o rompiendo el molde. ¿Sí? Pedro tenía unos esquemas en su cabeza. ¿Cuáles eran esos esquemas? Aparte de los que le enseñaba el Señor Jesucristo, los que había vivido como israelita. Uno de ellos era, yo no puedo entrar a la casa de cualquier persona. 2, no puedo comer cualquier cosa. Ustedes saben, los israelitas en sus dietas son bien estrictos. Ellos no comen ciertas comidas. ¿Sí? Y muchas cosas así. Y entonces está él orando, ¿sí? Y de repente llega el Señor y se le presenta a él. Y entonces, imagínense esto, él está allí y tiene hambre, está orando y tiene hambre y baja y dice, ¿sabe qué es que necesito que me hagan? ¿Qué les gustó un ajiaco?
No, chile, porque ahorita vamos a comer chile. Un chile. Y entonces él se sube y empieza y dice que llegó un éxtasis en el momento y dice que él vio como una sábana de cogida de las cuatro puntas bajaba del cielo. Usted imagínese eso. Yo al principio me imaginé que era una sábana como cayendo, ¿no? Pero después el Señor me dio revelación. Esto es... Y entonces cuatro puntas, va bajando la sábana y cuando él va viendo la sábana, de pronto empieza a ver dentro de la sábana animales de todo tipo, reptiles, todo tipo de animales. Y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y entonces el Señor, como él ve animales ahí que no pueden comer los israelitas, entonces le dice al Señor, anulo. Esto no, Señor, eso no lo voy a hacer porque hay animales aquí que yo no puedo comer. Y el Señor le dice por 3 veces, no llames inmundo lo que yo he purificado. Y luego vuelve y se sube la sábana. Y no puedo comer. No. Y entonces en ese momento, él se queda como pensando qué es lo que me está tratando de decir el Señor. Y llegan en ese momento, tocan a la puerta. ¿Sí? Tocan a la puerta y son 3 hombres buscándolo. Acordémonos que a los apóstoles los buscaban para matarlos. ¿Sí? Y el Espíritu le dice, tranquilo, puede ir con ellos. ¿Sí? Entonces por eso él baja, los recibe, le preguntan que de dónde vienen y los hace seguir y al otro día se van para allá. Entonces démonos cuenta que, ¿cuál es el esquema que tenemos nosotros de las cosas? Muchas veces, o no, o la mayoría de las veces, yo me relaciono con personas que son muy similares a mí. Y yo tengo ese esquema, ¿no? Y las personas que son como diferentes, como que a veces no es tan fácil aceptarlas. Pero el Señor le estaba diciendo a Pedro, vaya con ellos. No son judíos, es más, uno es un soldado romano. Pero vaya con ellos. O sea, imagínese un soldado romano que lo venga a recoger y de pronto lo hubiera llevado a su muerte. Entonces, en los siguientes, durante todos esos versos, estamos leyendo todo desde el 9 en adelante. El 21 y el 22 dice que el Señor ha enviado por Pedro porque tiene algo que decirles. Entonces, llegan, Pedro se va con ellos, eran un par de días de camino, llega al sitio y aquí es donde llega y se encuentra con Cornelio. Y entonces le dice, bueno, ¿qué es lo que, por qué me manda usted a llamar? Y Cornelio le muestra la historia, le dice, mire lo que pasó y el Señor me mandó a buscarlo porque usted tiene algo que decirnos. Y Pedro llega y dice, yo ni idea qué es lo que tengo que decirles a ustedes. Si usted lee la Biblia en esa parte, Pedro queda como en silencio diciendo, yo no sé, ¿cierto? Pero en el verso 14 de Hechos 11, ya le había dicho a Cornelio, él le va a decir algo para que usted y su familia sea salvos. Yo quiero que paremos acá. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos recibido una palabra de Dios que ha salvado algo de nosotros? Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, algo en nuestra vida, nuestras finanzas, algo en nuestras vidas, una amistad. ¿Cuántas veces? Y entonces nosotros debemos preguntarnos en este momento, si yo he recibido de parte de Dios una palabra que ha salvado mi matrimonio, y lo digo literalmente, ¿cierto? Que ha guardado a mis hijos, lo digo literalmente, ¿por qué me va a quedar con ella? Si hay tantas personas que estamos o hemos sufrido por matrimonios aquí, o sea, por tener una buena relación matrimonial. Cuando nosotros llegamos aquí a Canadá hace 13 años ya, pasamos por muchos roces siendo cristianos, viniendo de una iglesia cristiana. Pasamos por muchas situaciones tensionantes y empezamos a buscar ayuda para que pudiéramos resolver nuestros conflictos. Mire, yo le digo, de cada 10 personas que preguntábamos, inclusive cristianos, 9 nos aconsejaban buenos abogados de divorcio. Y entonces nosotros decíamos, no puede ser, luchamos contra eso, le dijimos, Señor, no hay manera, y después de años, déjeme decirle, sí, el Señor nos enseñó a nosotros mismos y todo eso, pero después de muchos años, finalmente encontramos una pareja en Edmonton que el Señor utilizó para empezar a cambiar cosas claves de nuestro matrimonio para poder seguir juntos. Entonces, yo pensamos como nuestra esposa, si nosotros recibimos esa misericordia de esa pareja, no nos podemos quedar callados. ¿Cuántas parejas, solo Calgary, se divorcian a diario? ¿Cuántos hijos se van de sus casas
sin tener ningún norte en sus vidas, porque de repente sus padres no es que no les quieran decir, sino que tampoco saben guiarlos. ¿Sí? Entonces a eso me refiero de que si yo he recibido una palabra del Señor que ha salvado algún área de mi vida, ¿cómo me puedo quedar callado? No hay manera. No hay manera. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Usted sabe algo que le tiene que decir a ellos y lo mandó a buscar. Esperemos que a nosotros no nos tenga que ir a buscar la policía. Just in case. Pero no podemos quedarnos callados. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, usted, el Señor ha enviado porque tiene algo que decirles. Y aquí hay una cosa que quiero hablarles de Pedro, y es que Pedro era un hombre educado para escuchar la voz de Dios. ¿Sí o no? Porque imagínense, él está está orando y todo eso, y el Señor le dice, hay un soldado que viene a buscarlo con 2 personas, vaya con ellos. Si él no era educado a escuchar la voz de Dios, no va. Porque se va a cuidar de que lo van a matar, ¿sí o no? La pregunta es, ¿nosotros sabemos diferenciar la voz de Dios? ¿Nuestro oído es educado? Les pregunto, usted, entre esposos, ¿usted sabe identificar la voz de su esposa por teléfono? Uy, alguna me... Vuelvo y pregunto, ¿usted sabe identificar la voz de su esposa por teléfono? Ay. Hijos, ¿ustedes saben identificar las voces de sus papás por teléfono? Muchas veces los fraudes de teléfono, más bien los fraudes se dan porque una persona se hace pasar por otra por texto, pero cuando es por teléfono es más difícil porque uno identifica la voz de la persona, o debería, ¿cierto? Entonces, cuando yo escucho y identifico la voz del Señor, entonces a mí no me van a decir, echar cuentos, no me van a decir mentiras, el enemigo no me va a decir mentiras, porque yo sé cuándo habla el Señor y cuándo es la voz del enemigo. Y Pedro estaba bien educadito en eso. Él escuchó la voz y arrancó. Y aquí me da una señal, una lección muy importante del Señor, y es, ¿yo sé escuchar la voz bien o no? La única manera de saber si yo escucho, o más bien de desarrollar ese oído espiritual, es pasando tiempo con el Señor. No hay otra, porque yo sé cómo me habla Él. Amén. Entonces, ahí el Señor le estaba diciendo a Pedro, rompa los moldes y vaya con ellos. ¿Sí? Y ahí entonces se encuentra él, Pedro, frente a una cantidad de personas que no eran judías, no eran israelitas, y él tenía que hablar con ellos. ¿Sí? Ahora, póngase usted a pensar que él está metido en un sitio donde no quiere estar, con personas que no quiere estar, y el Señor le dice, usted tiene que hablar. Eso es romper los moldes completamente. Eso es, yo estoy acostumbrado a solamente hacer esto, ahora el Señor me dice, olvídese de eso, póngalo a un lado porque yo tengo cosas nuevas. Donde Pedro no hubiera roto los moldes, no va, o llega y se va y no les dice nada. Pero yo admiro a Pedro porque fue capaz de decir, bueno, si el Señor me trajo, el plan de Él es mejor que el mío. Amén. Entonces, cuando los planes del Señor siempre van a estar por encima de los de nosotros, ¿cierto? Y adicionalmente, cuando yo no puedo limitar los planes del Señor con mis pensamientos, porque les coloco un techo. Dice en Mateo 13:58 que lo que limita el poder de Dios es la incredulidad. Donde Pedro no le hubiera creído al Señor, no va y no habla con ellos. Y se detiene no solamente el mensaje, sino el poder de Dios a través de Pedro para esas personas. Dice, y por falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros aquí. Y aquí es entender que el Señor, el mismo Jesús, estaba haciendo tantos milagros en la tierra que muchas veces se veía obstaculizado, no porque Él no pudiera, sino porque la gente no creía. Y aquí me llama la atención el siguiente punto, y es este. ¿Cuántas veces el poder de Dios se da a través de nosotros y yo soy el que lo detengo por mi incredulidad?
¿Cuántas veces la palabra del Señor me la da? Yo estoy orando, estoy ayunando y el Señor me da una palabra rema, una palabra que me resuelve esa situación. Pero si yo no la creo, nunca se va a dar el milagro. Y tal vez, muchas veces es por eso que no lo recibimos. Entonces, Pedro obedeció y pasó de ser un obstáculo a ser el trampolín que el Señor usó para que pudieran los gentiles recibir del Señor. Amén. Para los planes del Señor. Y ahora, primera escena ya vimos, Cornelio orando, recibiendo la instrucción del Señor. Segunda escena, Pedro orando también, un común denominador ahí, orando, el Señor le muestra algo, vaya con ellos. Y en la tercera escena se encuentran los dos. ¿Se acuerdan la historia al principio? De una niña, una enfermera que recibió a un hombre ya entrado en años y era bombero y este hombre le había salvado la vida a ella 30 años antes. ¿Cómo se enlazan muchas veces las historias que el Señor nos está mostrando acá y lo mismo las nuestras? Y esta tercera escena la voy a llamar puertas abiertas. Puertas abiertas. Entonces en el verso 24, todo esto en el capítulo 10, dice que Cornelio estaba en la casa, pero no estaba solo. Estaba con su familia y amigos. O sea, este hombre no solamente creía, no solamente su familia creía, sino que el hombre estaba predicándole a todos los amigos. ¿Cuál era la pena para un romano si llegaban a verlo adorando a un Dios que no fuera el de ellos? Ahora, era peor porque él era un militar romano, pero eso no lo detenía. Ayer estábamos en la célula con los muchachos y yo le estaba dando un testimonio de un compañero de universidad que él recibió al Señor, se convirtió y después fue a trabajar a una empresa en el norte de Colombia de carbón y llegó a un puesto muy alto, muy alto dentro de la compañía, siendo cristiano. Y él utilizaba ese puesto allí para predicarle a todo el mundo. Él tenía célula porque allá no he ido, pero tenían sus sitios de campamento y todo eso para sus familias y todo eso. Tenía célula en su casa, le predicaba a todo el mundo utilizando el sitio donde el Señor lo había colocado. Un Cornelio. Entonces imagínense, él no había recibido el Espíritu Santo, Cornelio. No había visto a Jesús de primera mano, pero solamente escuchándolo tenía tanta fe que a todo el mundo le predicaba de Jesús. Impresionante, ¿cierto? Verso 27, me salto ahí, dice que Pedro y Cornelio se encuentran, entran a la casa y es donde hay una cantidad de personas. Entonces imagínense usted, vamos a hacer la escena, yo no soy un actor, llegan los dos, lo reciben, no sé qué, ¿dónde lo reciben? En la puerta, ¿no? Entonces, venga, entremos y entonces entran los dos ahí charlando, no sé qué, cuando llega y entra y la sala llena. Yo imagino que Pedro se quedó así como sorprendido y ¿qué vamos a hacer acá usted y yo? ¿Cierto? No estaba él, Cornelio estaba preparado para recibirlo. Y entonces empieza el verso 28 diciendo Pedro, yo no debería estar aquí porque la ley lo prohíbe. Pero el Señor me mostró, imagínate para romper el hielo, pero el terciopelo, ¿sí? Pero el Señor me dice que yo no los tengo que llamar a ustedes inmundos. Imagínense, ¿no? Bienvenido. Porque el Señor le había cambiado a él su manera de verlos y de pensar. Cuando nosotros estamos al lado de una persona que de repente es arrogante, es orgullosa y todo eso, a veces honestamente nos cuesta predicarle, nos cuesta compartirle. Porque uno dice, tiene todo, como esta mañana fui a Costco, un mandado, obviamente bien obediente a mi esposa, y llego yo me bajo de mi carruaje, mi minivan. Es un carro familiar que usted puede meterle de todo, mercado, bicicletas, todo. Y de repente estaba llegando cuando llega un hombre en un Audi deportivo de 2 puertas ahí al frente de Costco. Yo me pregunto, ¿semana que viene a Costco en ese carro? ¿Dónde va a meter el mercado? Fue lo primero que pensé. ¿Sí? ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando le estaba diciendo a él que tenía que cambiar su manera de pensar, pero tenía que cambiar su manera de pensar, tenía que cambiarlo para bendecirlos a ellos. ¿Sí? Vuelto al ejemplo del Audi, el tipo se está bendiciendo a él y amén, y que Dios lo siga bendiciendo, pero una persona de familia como somos nosotros tenemos que tener otra cosa para hallar el mercado. Entonces, dice el verso 29, dice, y entonces ustedes, ¿para qué me mandaron llamar? Yo aquí estoy aquí. Y yo imagino la cara de todo el mundo de pregunta y le dice, pues usted díganos.
¿Te imaginas esa escena de que él viene aquí, no sabe qué decirles y los otros menos? Verso 30, y entonces dice, el Señor lo llamó para que les diera un mensaje de Dios para ellos. Ahora, cuando usted entra a una casa, cuando usted conoce a una persona, ¿cuál es el consejo que le da a esa persona cuando lo necesita? No todo el tiempo la gente está pidiendo consejos, ¿sí? Pero cuando lo necesita, ¿qué le decimos? Aquí han llegado personas que alguien les predicó en la oficina una vez. Le dijo, ¿sabes qué? El Señor me muestra que has tenido muchos problemas, te invito a la célula. Esa fue la predicación. Llegó a la célula, el Señor tocó a esa persona y ahora toda la familia está sirviéndole al Señor. Una vez. Yo tuve una conversación telefónica, ni siquiera frente a él, con una persona. El Señor me mostró que le tenía que hablar sobre un cierto aspecto de las relaciones. Le hablé. Con esa conversación, el hombre se convirtió y es tremendo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita del Señor. Se imagina que Cornelio tenía la casa llena de gente. ¿Cuántas personas aquí en Calgary? ¿Cuántas personas vivimos aquí en Calgary? ¿1,5 millones más o menos? ¿1,300,000? Dígame, ¿cuántas personas tienen hogares destruidos, sus hijos en rebeldía, problemas financieros, cantidad de cosas? Y nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón que les puede dar la solución para enfrentar a la situación. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso, porque sabemos que Él es poderoso para ayudarnos a enfrentar cualquier situación. Y entonces el verso 34 y 35 llega y dice el Señor, dice Pedro, ahora entiendo que el Señor no tiene favoritos y que Él se agrada de las personas que lo bendicen. Entonces aquí alguno tiene hijos, voy a decirlo, hijos predilectos. Bueno, los que tienen hijos únicos, claro. Pero el Señor dice, yo no tengo hijos preferidos porque los amo a todos. Ahora, uno se pregunta, y yo les hago esta pregunta a ustedes, entonces, ¿por qué hay personas que como que tienen una mayor bendición que otros? Si el Señor no tiene preferidos. La respuesta me la dio una vez el Señor y es esta, porque estamos o están más cerca de Él. ¿Sí o no? No es porque el Señor quiera bendecirlos más o menos, sino que yo estoy más cerca de Él. Tengo comunión más cercana y por lo tanto, pues el Señor me escucha cada rato que yo hablo. ¿Sí me hago entender? Pero cuando uno va cada mes o cada año, pues es más, pues el Señor obviamente lo recibe a uno, pero pues la comunión no es la misma. Entonces el Señor no tiene favoritos si fuera eso. Lo que usted quiera que haga para el Señor, para bendecir al Señor o a las personas que están a su alrededor, el Señor lo ve y lo escucha. Amén. Y entonces dice, me salto al verso 42, dice, el Señor Jesús le dejó un mandato. Y en el verso 42 llega y dice, mire, el Señor Jesús cuando vino nos dijo que debíamos ¿qué? Predicar y testificar. Eso fue lo que les dijo. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Predicar y testificar. Eso fue lo que fue a hacer Pedro. Yo les pregunto, ¿qué dice Mateo 28 del 18 al 20? El Señor llega y dice que nos deja autoridad sobre todo. Y dice que ese es el mandato que nos deja, que vayamos y hagamos discípulos a las naciones y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, y eso era lo que estaba haciendo Pedro. Pues yo vengo aquí y les voy a dar el mensaje. Jesús vino y nos dijo que teníamos que predicar y testificar sobre él. Entonces yo voy a hacer eso. ¿Cuál era la predicación y el testimonio que iba a dar Pedro? El que hizo en su vida. ¿Cuál sería uno de los predilectos testimonios de Pedro? ¿Cuál se imagina usted? Alguien que me diga alguno de los testimonios de Pedro que diga, estos son presentables, porque tenía unos que no eran presentables. La de la suegra, ese es, no mentira, sí. El de la suegra, cuando dice, mi suegra estaba enferma y el Señor vino y la sanó. Un buen testimonio. Si ustedes creen que Pedro presentó el de, lo negué 3 veces, yo no creo. ¿Sí? O me dijo, aléjate de mí, Satanás. Tampoco. Pero de pronto caminé en el agua con el Señor. Eso para un canadiense no es gran cosa porque nosotros también lo podemos hacer. Pero lo que yo me refiero es que fue y testificó de lo que el Señor había hecho. Ahora, ¿el Señor ha hecho algo en nosotros? Levante la mano el que el Señor haya hecho algo en usted. Amén. ¿Ya tiene con qué testificar? Eso que le dio el Señor. Eso que lo cambió, eso que lo tocó, es suficiente para que una persona reciba del Señor. Ya.
Verso 43 dice, todas las profecías apuntan a que todo aquel que cree y recibe al Señor en su corazón tendrá perdón de pecados. Y entonces le testifica y le dice, mire, y además, el que cree en el Señor y lo recibe en su corazón, se le perdonan todos los pecados. Dígame, ¿quién en esa sala no iba a hacer eso? Si todos estaban esperando una palabra para que sus vidas fueran salvadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Ya, claro, con todo lo que nos ha dicho Cornelio, creemos, pero de aquí, mejor dicho, hasta donde usted quiera. Ah, bueno, entonces si lo recibe en su corazón, sus pecados van a ser perdonados. Imagínense, ¿cuántos pecados hay en nuestras vidas, hubieron en nuestras vidas, que el enemigo utilizó para culparnos y alejarnos del Señor? Pero cuando yo recibo al Señor, ya eso quedó borrado porque el Señor murió por mis pecados. Amén. Un aplauso al Señor por su palabra. Y entonces dice en el verso 44 que en ese momento el Espíritu Santo llenó a toda la sala y a cada uno de los que estaban allí. Entonces usted imagínese a Pedro, que ya para él era una humillación estar ahí. Era otra humillación estar rodeado de gente. Era una peor humillación estar compartiéndoles, y fuera de eso el Espíritu Santo los llena a todos. Lo mismo que él vio cuando el Espíritu Santo llegó con lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas, lo estaba viendo en un grupo, en una casa de alguien, de gente que no era israelita, por la predicación de él. Imagínense, tuvo que parar porque el Señor se manifestó con ellos. Y entonces en el verso siguiente dice, si el Señor ya los bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para oponerme? Pues bauticémoslos. Ya el bautizo de una agua era poquito a lo que ya habían recibido. Miren, cuando uno se dispone y uno lleva el mensaje del Señor, de cualquier manera, con el ejemplo, pero también con un consejo, pero también orando por las personas, no se imagina uno la obra tan grande que el Señor hace en las familias, restaurando relaciones, restaurando muchas cosas que el Señor necesita restaurar en cada uno de nosotros, solamente porque alguien se atreva a hablar. Y esos alguienes somos nosotros. Amén. ¿Ustedes están de acuerdo en que tienen un testimonio para contarle a alguien? ¿Y estarían dispuestos a hacerlo? Bueno, vamos a hacer fila que vamos a empezar testimonios dentro de 8 días. Pero hablando en serio, muchas personas necesitan de su testimonio en donde usted está. Hechos 11:6 dice, me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras y reptiles y aves. Y luego una voz que decía, levántate y come, levántate Pedro, mata y come. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar al Señor? Cuando el Señor nos presenta a una persona al frente que necesita, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su situación, en el momento en que el Señor da una palabra para esa persona, es el Señor y él o ella los que están haciendo o recibiendo la palabra. Amén. Sin la adoración de Cornelio, ni la ruptura de moldes de Pedro, no hubiera sido posible. Los dos tuvieron que hacer algo. Ahora, lo de Cornelio era el Señor en la vida de Cornelio. Lo de Pedro era el Señor rompiendo esquemas en la vida de Pedro. Aquí todos somos Pedros. Todos conocemos al Señor, hemos recibido de Él, pero tenemos que romper los esquemas para llegar a estos hombres, a estas mujeres, a estas familias que necesitan una palabra de parte del Señor para que sus vidas sean transformadas y puedan vivir a la manera del Señor. ¿Quién está dispuesto a ser Pedro acá? Amén por esos 4. ¿Quién está dispuesto a ser Pedro acá? Amén. No tan emocionados. ¿Sí? Las puertas no se hubieran abierto, ¿sí?, para nosotros si los dos no hubieran hecho su parte. Y detrás de todos esos hilos de esas relaciones estaba el Señor tocando corazones. Él es el que hace todo en nuestro corazón, pero también en el corazón de las otras personas. Y miren, muchas veces uno da un consejo o predica o le enseña a alguien algo acerca del Señor. No siempre es bienvenido. Honestamente, no siempre es bienvenido. Sin embargo, dice la palabra que la palabra jamás vuelve vacía. Ella hace lo que tiene que hacer en el corazón de las personas. Y usted se va a sorprender que una palabra que usted le dé a alguien, de pronto mañana
o en un año o en el tiempo necesario, esa persona va a volver a los pies del Señor y va a dar gracias por lo que usted hizo. Entonces no hay manera de que la palabra de Dios no tenga fruto. Bueno, y voy a terminar con esto. Hace tal vez un par de siglos casi hubo un médico americano que se fue a Asia y él encontró que había muchas personas que estaban enfermando una enfermedad rara que él no había visto. Él empezó a atenderlas, empezó a apuntar todo, mandaba las notas a Estados Unidos a sus colegas para que ellos le ayudaran. No había manera, era una cosa rarísima, nueva que ellos nunca habían visto. Entonces él cogió todas sus notas, todos sus cuadernos de los enfermos que había atendido, cogió el virus, se fue en un barco para llegar a Estados Unidos. Y antecitos de llegar al puerto, ¿qué hizo con el virus? Se lo inyectó. Se fue a donde los médicos, sus amigos que eran unas eminencias de médicos, con todos sus libros, les dijo, bueno, aquí están todos los libros, el virus lo tengo yo, entonces por favor me salvan. Y lo salvaron, gracias a Dios, y encontraron el antídoto, la vacuna para lo que él tenía. Y cogió la vacuna y se fue nuevamente para ese país y pudo salvar a miles, millones de personas. Ahora, el Señor no nos está pidiendo a nosotros que nos coloquemos un virus ni nada de eso. Pero el Señor sí nos pide a nosotros que, teniendo nosotros el antídoto, deberíamos ser muy duros de corazón y deberíamos ser muy fríos si teniendo el antídoto no se lo damos a las personas que están alrededor. Y el llamado de hoy es este. Así sea un testimonio, es suficiente, más que suficiente, para que nosotros podamos sembrar en una persona la palabra de Dios y ya en adelante se encarga el Señor. Pero no podemos quedarnos callados, amén. Y yo quiero que los que estén dispuestos de verdad a que en el momento adecuado, cuando haya una persona que el Señor les muestre, que necesite un consejo, ustedes van a estar dispuestos a decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy yo soy el Pedro. Ese puede ser un Cornelio que tiene una casa llena, que no sabe cómo se salvo. Yo le voy a dar lo que tú me has dado y de en adelante es tu problema. ¿Quién quiere hacer una oración así? Pongámonos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos, sin importar la persona que esté al lado. Perdón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que el Señor tocó la vida de un hombre llamado Cornelio, que sin conocer a Jesús, sin tener el toque del Espíritu Santo, solamente escuchando las historias, solamente escuchando lo que el Señor había hecho, allí fue donde él estaba impregnado de Jesús. Y otro hombre que había vivido con el Señor Jesucristo por 3 años y medio, había hecho milagros, echado demonios, había visto multiplicación de panes, había caminado sobre las aguas. El Señor se le había aparecido después de que murió para que él pudiera ser restaurado. Ese hombre llamado Pedro tenía todos los pergaminos, tenía todo en su mente para decir, no, yo no voy allá porque no se lo merecen. Pero en lugar de eso fue sensible a la voz del Espíritu Santo porque tenía su oído educado para el Señor. Y en ese momento llegó el Señor y le habló y dijo, tú tienes que ir allá. Y él escuchó y fue obediente. Y por su obediencia se abrieron las puertas para todos los que no somos israelitas, para que el Señor esté con nosotros. Y gracias a la voz a que Pedro escuchó la voz, gracias a que Cornelio escuchó la voz de Dios también, es que hoy cada uno de nosotros está aquí escuchando la voz de Dios. Y hoy, Papito Dios, venimos delante tuyo, sabiendo, Papito Dios, que tú has hecho milagros sobrenaturales en nuestras vidas. Has restaurado matrimonios, has restaurado nuestras vidas, has guardado nuestras vidas de la misma muerte, Papito Dios. Has, Papito Dios, restaurado finanzas, has restaurado nuestra relación con nuestros hijos. Padre Santo, nos has hecho familias, Papito Dios, que de verdad que no somos multimillonarios, pero con lo que tenemos es más que suficiente porque te tenemos a ti, Señor. Y hoy, Papito Dios, venimos delante tuyo porque ese testimonio o esos muchos testimonios que tú nos has dado son más que suficientes para ti, para que una persona reciba de ti, Señor. Y yo pienso, y yo te pido, Papito Dios, que en esta noche voy a pedir que levanten la mano con los ojos cerrados, levanten la mano a los que están dispuestos a hacer esos Pedros en donde quiera que el Señor los coloque para hablar del Señor en el momento en el que el Señor lo pide. Padre Santo, mira las manos levantadas
de todos mis hermanos y mis hermanas, de estas familias aquí, cada uno de ellos representados, Señor. Ellos, Señor, son esos hombres y mujeres que no solamente han recibido de ti, sino que han, Padre Santo, visto tu mano milagrosa obrando sobre ellos, Señor. Hoy te suplico, Señor, que sobre ellos haya un espíritu nuevo, un espíritu, Papito Dios, de adoración como tenía Cornelio, un espíritu de obediencia como tenía Pedro y Cornelio, Señor. Un espíritu, Padre Santo, arrojado y lanzado, Papito Dios, que en el momento que alguien necesite un consejo, estos hombres, mujeres, jóvenes, todas las personas que están aquí, son, Padre Santo, esos Pedro, Señor, esos hombres y mujeres que van a hablarles de ti, que van a hacer lo que dice tu palabra en Mateo 28, 18 al 20, que es ir y hablarles, testificar y predicar de lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Y yo te pido que les des discernimiento, que les des de nuevo de tu palabra, Señor, porque hay una promesa que dice que no debemos de preocuparnos por lo que vamos a hablar, porque el Espíritu va a hablar a través de nosotros. Y desato, Padre Santo, el poder del Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Ese denuedo del Espíritu Santo para que cuando ellos hablen, seas tú usándolos como usaste a Pedro, a cada uno de los apóstoles, Señor, y a cada una de las personas que se han dispuesto para ti. Yo te doy gracias, te pido que los bendigas y los guardes, Señor, y que en cualquier lugar de sus vidas, Papito Dios, que necesiten necesiten algo, Papito Dios, de parte tuya, tú les escuches, en el nombre de Cristo Jesús. Y así con los ojos cerrados, yo voy a pedir que bajen sus manos y ahora voy a orar por las necesidades. Si alguna persona trae alguna necesidad financiera, alguna necesidad de restauración, alguna necesidad para salud, le voy a pedir que levante su mano, allí donde está, levante su mano. Y voy a pedirles otra cosa, voy a pedirle que vengan aquí al frente. Vamos a orar aquí por las personas que tengan cualquier necesidad. Le voy a pedir a mi esposa aquí, por favor. Pasen acá, por favor. Y hay una de las cosas que dice el Señor, que hizo el Señor con Cornelio, mientras que pasan acá, y es que le dijo, todo lo que usted ha hecho, el Señor lo ha escuchado. Todo lo que usted ha hecho, así sea pequeño o grande, el Señor lo ha visto. Y el Señor me muestra que todos aquí tenemos, dice la Biblia, argumentos a favor. ¿Cuáles son esos argumentos a favor? Buscar al Señor, alabarlo, servirle. Todo lo que yo hago, así sea pequeño para el Señor, es agradable para Él. Y hoy vamos a pedirle al Señor que así como lo hizo con Cornelio, que sin pedirlo el ángel vino y le preguntó, ¿qué quieres? Hoy ustedes estamos aquí delante del Espíritu Santo y el Señor nos dice que nos lleva hasta el lugar santísimo, o sea que estamos delante del Padre. Y si el Padre le dijera a usted, ¿qué quiere? ¿Qué le respondería? Y vamos a colocar esas necesidades y mientras yo estoy orando usted no va a escuchar mi voz, usted va a escuchar es la voz del Padre que le está diciendo a usted, ¿qué quieres que te haga? Acordémonos lo que dijo Jesús. Le decía, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor, y cada uno decía lo que necesitaba. Pero vamos a decirlo con la expectativa del que está sentado o parado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente me escucha, sino que tiene todo el poder para abrir sus manos. Tiene todo el poder para bendecir a las personas. Amén. Levante sus manos. Padre Santo, yo en esta tarde vengo delante tuyo y coloco delante de ti a tus hijos y a tus hijas aquí. Padre Santo, cada uno de ellos tiene una necesidad, Señor. Hay necesidades aquí de restauración matrimonial. Hay necesidades aquí financieras. Aquí hay necesidades para que los hijos se vuelvan a ti de todo corazón. Aquí hay necesidades de salud, Señor. Aquí hay necesidades, Padre Santo, de restauración contigo, Papito Dios. Aquí hay necesidades financieras y de trabajo, Señor. Y venimos delante tuyo creyendo que tú eres más que suficiente para nosotros, Señor. Y Padre Santo, así como lo hiciste con Cornelio, que tú le enviaste un ángel y le preguntaste, ¿qué quieres? Y le dijiste, y Cornelio abrió su boca para decir lo que necesitaba. En este momento yo voy a preguntar qué quieres y cada uno va a decir delante del Señor lo que necesita. Y el Señor se le presenta a usted delante de usted y les dice, ¿qué quieres que te haga? Vuelvo y pregunto, ¿qué quieres que te haga? Señor, escucha la oración de tus hijos, Papito Dios. Ellos están aquí sabiendo que tú estás en medio nuestro, porque tú estás en medio de las alabanzas de tu pueblo, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Padre Santo, escucha, Padre Santo, su plegaria. Escucha, Padre Santo, lo que necesitan y trae la respuesta, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que des las estrategias, porque sé, Papito Dios,
que tú, Padre Santo, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y yo sé, Padre Santo, que tú traes bendición y traes la respuesta para cada uno de estos hombres y mujeres. Y yo te doy gracias, Señor, porque sé, Papito Dios, que todo este proceso que estamos viviendo, Señor, es para primeramente caminar tomados de tu mano y para que cuando llegue la bendición que va a llegar pronto a cada una de estas vidas, Señor, le demos gloria y honra al Señor. Y vamos a empezar a darle gracias por lo que ya recibimos. Gracias, Señor, por los matrimonios restaurados. Y usted mismo le va a dar gracias porque ya lo recibió. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por las finanzas. Gracias, Señor, por el trabajo que estaba pidiendo. Gracias, Señor, porque, Padre Santo, encontré la salud. Tú me das la salud, Padre Santo, la restauración física en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y desatamos sobre cada uno de ellos, Padre Santo, la presencia tuya, Señor, porque es tu voz y tu presencia la que nos saca del desierto. Yo te pido, Padre Santo, que sea tu voz audiblemente en ellos, en cada devocional, en cada momento contigo, hablándoles y dándoles, Padre Santo, la salida a cada situación. Yo te doy gracias, Señor, y damos este aplauso para darle las gracias al Señor por lo que ya hizo en nuestras vidas y por lo que ya recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me muestra una cosa para los que están aquí y es hagan un ayuno. El Señor me muestra que hagan un ayuno porque así como estaba Daniel, que cuando desde el primer momento que pidió algo, vino el mensajero, el arcángel Gabriel con la respuesta, el Señor me muestra que la respuesta ya viene, pero ha habido muchos obstáculos de parte del enemigo. Lo que el Señor me muestra es que la perseverancia en su oración es la que va a permitir también que finalmente descienda la bendición. No decaigamos de orar todos los días. Y si es necesario un ayuno, y el Señor ya les colocará en su corazón de cómo y hacerlo, lo hagan para que precisamente ya venga la respuesta. Pero el Señor ha escuchado nuestras oraciones y debemos perseverar en esta oración para que llegue la respuesta. Amén. Amén. Un aplauso.